El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vaya viendo su Biblia, hermanos, en el Salmo 23. Y vamos a dedicar este sermón en oración. Bendito Dios, Padre Santo, Padre amado, te pedimos, Señor amado, que bendigas este sermón, que bendigas tu palabra, que bendigas las mentes, los corazones de los que estamos aquí hoy presentes y vamos a ser expuestos a tu palabra. Que seas tú enseñándonos, que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú redarguyéndonos, que seas tú corrigiéndonos, que seas tú bendiciéndonos a través de tu bendita palabra, Señor. Y que por sobre todas las cosas, Señor amado, tu nombre sea glorificado. Porque para ti y solo para ti es toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Nos ponemos en tus benditas manos y te pedimos que seas propicio a nosotros. Oramos en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. El título de esta enseñanza, hermano, del Salmo 23 es Cristo, nuestro buen pastor. Pocas cosas, hermanos, son tenidas en tan alta estima, tanto en el mundo secular como en el cristianismo, como el Salmo 23. Es un salmo que todo el mundo ama por lo que en él está escrito. Y es que el Salmo 23, a través de los tiempos, a través de las diferentes generaciones que han habitado este mundo, ha sido un bálsamo, ha sido un refugio, una fuente de aliento para las personas que atraviesan tiempos difíciles. Y muchos, hermanos, han hecho de este salmo parte de su vida. De toda la escritura, sin duda este salmo es uno de los más populares, incluso tal vez el más popular. Lo encontramos en canciones seculares, lo encontramos en películas, lo encontramos en las recámaras o en las salas de muchos hogares, repito, cristianos y no cristianos, colgados como un cuadro adornando las salas o las recámaras de muchos hogares. Es un salmo muy hermoso, hermanos, y también muy, muy popular. Y hay mucho que podemos aprender de este salmo. Así que vamos a adentrarnos en él y vamos a ver 3 puntos básicos hoy en este día de este salmo. El primer punto será dependiendo de Dios en todo momento. Vamos a ver, hermanos, que debemos aprender a depender de Dios en todo momento. El segundo punto es Jesús como nuestro buen pastor que nos guía día a día. Y el tercer punto será las promesas de Dios son solo para los que le pertenecen. Y más adelante vamos a ver cómo estos 3 puntos se conjugan, hermanos. El propósito, hermanos, en esta tarde es que aprendamos a confiar plenamente en Dios. Que aprendamos a saber descansar en Él. Que aprendamos a saber esperar en Él. Pero también, hermanos, que aprendamos entre todas estas promesas que encontramos en la Biblia, es exclusivamente para su pueblo. Y esto es muy importante, hermanos. No es para todos.
Y escuche eso, hermanos. Estas promesas que encontramos en la Biblia no son para todos. Son solamente para el que le pertenece a Dios. Y vamos a ver nuestro primer punto. Dependiendo de Dios en todo momento. Y vamos a ver, hermanos, nuestra limitada capacidad para poder hacer algo por nosotros mismos. Este salmo, escrito por el rey David, es un himno de confianza en Dios. Es un salmo que nos llama a tener confianza en tiempos difíciles, a expresar confianza en los planes de Dios. No sabemos el tiempo exacto cuando el Salmo 23 fue escrito, pero al estudiarlo, hermanos, podemos notar ciertos detalles que nos ayudan a comprender el trasfondo del mismo. Probablemente el rey David, el autor de este salmo, lo escribió siendo ya rey, o al menos había sido ungido para ser rey. Recuerde que Samuel ungió a David después de que Dios desechó a Saúl como rey de Israel. ¿Se acuerda de la historia? Dios desecha a Saúl y envía a Samuel a la casa de Isaí, padre de David, para ungir un rey. Y va Samuel y se presenta en la casa de Isaí, y está Samuel sentado en la casa de Isaí, y todos los hijos pasan por el frente de Samuel para que ungiera un rey. Pero Samuel, hermanos, era muy propenso a dejarse llevar por la apariencia física. Y los hijos de Isaí, dice la Biblia, que eran guerreros. Seguramente eran hombres muy imponentes. Y uno a uno va desfilando. Y Samuel se deja llevar por la apariencia. Y pasa el primero y dice, este tiene que ser rey. Y el Señor le dice, no, ese no es. Y pasa el siguiente, no, este sí tiene que ser el rey. Y el Señor le dice, no, tampoco ese es. Y uno a uno, hermanos, va pasando todos los hijos de Israel hasta que ya no hay ninguno. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos? Y Isaí le dice, bueno, me falta uno. Y seguramente pensó, bueno, si estos que son guerreros no pudieron, pues tengo un pastor de ovejas, dice. Y dice, manda a traerlo. Y en cuanto llega David, hermano, el Señor le confirma a Samuel, él es, úngelo como rey de Israel. Probablemente también David, hermanos, escribió este salmo en tiempos de mucha persecución. Y David enfrentó un sinnúmero de guerras, un sinnúmero de persecuciones, pero hubo dos que resaltan. Una cuando Saúl precisamente intentaba matarlo poco después de haber sido ungido, y la otra, hermano, cuando su hijo Absalón, ya siendo viejo David, intentó derrocarlo y matarlo. Y en ambas persecuciones David huyó al desierto. Y en esos lugares inhóspitos y tenebrosos y buscando el refugio en Dios, seguramente recordaba esos tiempos en los cuales él era pastor de ovejas. Y Dios, hermanos, usando sus experiencias, lo inspira a escribir este precioso himno. Recuerde que los salmos son himnos, hermanos, donde David, indefenso, debido a las circunstancias y los peligros que enfrentaba, se ve a sí mismo como una oveja. Y describe a Dios como su pastor. Y plasma, hermanos, su total confianza en Dios, su pastor. Y comienza la primera estrofa de este himno describiendo dos verdades contundentes, que son como bombas, hermanos, que destruyen cualquier duda. Destruyen cualquier indicio de temor. Destruyen la desesperanza y el desaliento del creyente. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Habrá una forma más sublime de comenzar este hermoso salmo? David siente, hermano, las bases, el fundamento sobre las cuales su poesía va a estar estructurada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es la base de este salmo, es el fundamento. Y hermanos, también tiene que ser la base, el fundamento de nuestra vida. Miren, hermanos, si solo estas dos frases contuviera el salmo estaría completo. No necesitamos nada más.
Podríamos sin ninguna duda descansar nuestras almas en solo estas dos frases. Pero Dios, hermanos, que se place en bendecir a su pueblo, no nos deja con solo estas dos frases, sino que inspira la creatividad de David para escribir otros 5 versículos que son de aliento de vida para todo el que tiene su confianza en Dios. La forma, hermanos, en que está estructurado este salmo se puede dividir en 2 secciones. Del versículo 1 al versículo 4, David describe a Dios como nuestro buen pastor. Y de los versículos 5 al versículo 6 lo describe como un anfitrión que se complace en deleitarnos. David, hermanos, conocía la dinámica o la relación entre un pastor y sus ovejas. Él conocía la necesidad que tienen las ovejas de un pastor. Y David se ve a sí mismo como una oveja, porque sabía, hermanos, sabía que él dependía totalmente de Dios. David, siendo pastor de ovejas por muchos años, entendía que sus ovejas dependían totalmente de él para cualquier cosa. Y es que, hermanos, las características de las ovejas las hacen incapaces de sobrevivir por sí mismas. No tienen garras, no tienen dientes afilados, no se van a agarrar a mordidas con un león, van a perder. No tienen una gran fortaleza, no tienen una gran valentía, son miedosas, son muy tercas, se asustan fácilmente, son necias, son medio ciegas, hermano, casi no pueden ver, su visión es muy limitada. Y por si fuera poco, hermanos, no tienen mucha inteligencia, son muy tontas. Por algo, hermanos, Dios nos compara con ovejas. Discúlpeme que le den el orgullo, hermanos, pero por algo Dios nos compara con ovejas. Las ovejas, hermanos, son animalitos que sin su pastor son totalmente vulnerables. Se pierden fácilmente. Todos los demás animales, como el caballo, los perros, saben cómo regresar a su casa. Mire, yo recuerdo en mi pueblo, hermano, cuando en los días de fiesta, cuando era la fiesta, los hombres que se enfiestaban mucho, cuando ya no podían con más fiesta, los amigos subían al hombre al caballo y el caballo se encargaba de llegar al hombre a su casa. El caballo sabía dónde estaba su casa. Las vacas, los toros saben cómo llegar a su casa, hermanos. Pero no las ovejas. Las ovejas caminan un poco, se alejan un poco y se extravían fácilmente. Se pierden. Como son medias ciegas y tontitas, no saben qué hacer. Y comienzan a estresarse. Comienzan a llenarse de miedo. Y comienzan a llorar o a emitir sonidos que atraen a los depredadores. Pero viene el pastor, hermanos, y le habla. Y la oveja, hermanos, en cuanto escucha la voz de su pastor, se tranquiliza, se calma. Y viene el pastor y la vuelve al redil. Escucha, hermanos. La oveja sabe que con su pastor está segura. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Otra característica de las ovejas, hermanos, es que son muy necias, muy tercas. Mire, nosotros creíamos que los chivitos o los cabritos son los necios, nosotros, ¿no es cierto? Y como que tenemos a las ovejas en un muy buen concepto. Pero no necesariamente, hermanos. Las ovejas son tremendas, son muy tremendas, son muy peleoneras. Se pelean entre ellas, se dan de topes. Está por ahí una ovejita dándose de topes con otra y no falta la metiche que se mete donde no la llaman y se mete en la pelea.
Y esta pelea se va haciendo más grande y tiene que llegar el pastor y poner orden, porque se pueden lastimar. Son necias. Y mire, si usted observa en los rebaños, hermanos, usted ve las ovejas que usualmente están pastando en el centro, son las más maduras. Y también son las más viejas. Pero también ve las más activas, que son las más jóvenes. Ellas andan por todos lados, hermanos. Les gusta andar caminando por todos lados. Se van alejando. Y el pastor las va cuidando y las detiene. Y se van alejando, y se van alejando. Y muchas veces, hermano, el pastor las deja que se alejen. Y cuando se alejan, hermano, en algún momento caen en algún barranco o se caen en algún precipicio, se lastiman, se rompen alguna patita, quedan lastimadas, viene el pastor, la rescata. Pero todo eso pasó, hermanos, por necia. Porque el pastor la guardaba y ella iba a donde no debía ir. Y es triste, hermanos, ver que a veces nos comportamos nosotros de la misma manera. Nos descarriamos, nos alejamos, perdemos el rumbo, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Por necios, hermanos, por nuestra necedad. Creíamos que podíamos. Creíamos que sabíamos, creíamos que conocíamos, creíamos que teníamos el control, hasta que nos damos cuenta que no. La clásica, ¿no? No, yo sé lo que hago, yo sé. Y cuando venimos a ver, hermanos, tenemos el agua hasta el cuello, hechos pedazos por nuestra rebeldía, por nuestra terquedad. Necios. David sabía que él, así como las ovejas, no podía hacer absolutamente nada por su situación o por su vida. Por eso, hermanos, se rinde en total confianza en Dios, su Señor, al cual lo ve como su sublime pastor. Y como David, hermanos, nosotros debemos entender que no podemos ir por la vida confiando en nosotros mismos. No podemos, hermanos, sino debemos aprender a depender totalmente de Dios en todo momento. Y si lo hacemos, hermano, si hacemos eso, si aprendemos a depender totalmente de Dios, entenderemos, hermanos, que si Jehová es mi pastor, el resultado de que Jehová sea mi pastor es que nada me faltará. Es que estaré bien. Y que, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David sabía, hermanos, que teniendo a Dios como su Señor, estaría bien. Y que Él, como un buen pastor, se encargaría de darle reposo, de darle descanso, aún en esos momentos difíciles, hermanos. Qué hermoso es, hermanos, cuando los momentos más difíciles, en el momento más aciago, en ese momento cuando ya no puedes más, cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no sabes qué hacer, viene el Señor y te dice: tranquilo, aquí estoy y yo estoy en control. Descansa. El buen pastor, hermano, se encargaba de buscar y encontrar los mejores pastos para sus ovejas. Y también se encargaba de proveer una buena fuente de agua fresca y limpia. Nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de vida eterna, nos da agua, pero agua viva, hermanos. Abra su Biblia, hermanos, si me acompaña, por favor, al Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 7 al 14. Una historia bastante conocida por nosotros. La plática que tiene con la mujer samaritana.
Y mire lo que dice respecto a esto. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y con esto, hermanos, damos inicio a nuestro segundo punto. Jesús, nuestro buen pastor. El versículo 2 del Salmo 23 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mateo 11:28 dice, venid a mí, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta, hermanos, es la invitación de nuestro Señor Jesucristo para todo el cansado, para todo el agobiado, para todo el doliente. Ven a Cristo, ven a Cristo. En Él y solo en Él encontraremos refugio. En Él, hermanos, y solo en Él, por grande que sea nuestra aflicción, tendremos descanso. Tendremos alivio. Tendremos paz, hermanos. Paz verdadera. Porque Él es la fuente de toda benignidad. Porque la paz que Él ofrece es inconmensurable. No se puede medir. Es perfecta. Solo en Él, hermanos, nuestras almas estarán verdaderamente confortadas. En su comentario del Salmo 23, Matthew Henry escribe respecto a esto y dice esto, cito, escuche, dice, de la mano de nuestro Señor Jesucristo tenemos el pan de cada día. La mayor abundancia para el perverso es un pasto seco, sin gusto, cuando solo busca en él el placer de los sentidos. En cambio, para el Hijo de Dios, que aprecia la bondad de Dios en todo, disfruta de un pasto delicado, delicioso, aun cuando tenga poca cosa del mundo. Dios hace que sus santos puedan reposar, pues le da paz de conciencia y contentamiento de corazón, cualquiera que sean las circunstancias que tengan que enfrentar en este mundo. El alma de los buenos descansa a gusto en el Señor. Y eso hace, hermanos, que todos los pastos le resulten frescos y deliciosos. Fin de la cita. El versículo 3 del Salmo 23 dice, confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El trabajo de un pastor, hermanos, consistía no solo en proveer alimento para el rebaño, sino que consistía también en guiar a las ovejas por un camino lejos de los peligros. Requería también las habilidades del pastor para cuidarlas, para curarlas
y les proveía un refugio apropiado donde las ovejas pudieran descansar seguras. Este era el redil. Y el redil, hermanos, tenía una característica. El redil tenía una sola entrada, una sola puerta. Y el pastor, hermanos, se quedaba siempre, siempre, en todo momento, a la entrada del redil, cuidando a las ovejas. Nada podía salir y nada podían entrar en el redil, porque el pastor estaba siempre cuidando la puerta de las ovejas. No podía entrar nada, ni siquiera otras ovejas. Estaban ahí, hermanos, y esto es importante, solo las ovejas que le pertenecían al pastor. Nuestro Señor Jesucristo nos provee todas estas cosas. Pero lo que más nos ha dado, hermanos, es que Él se ha dado a sí mismo para poder nosotros tener acceso a la salvación o al redil santo de Dios. Para poder tener reconciliación eterna con Dios, el buen pastor, nuestro sublime pastor, fue mucho más allá de solo proveer cuidado por sus ovejas. Él dio su vida por sus ovejas. Él fue más allá que cualquier pastor terrenal. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo trae a sus ovejas a su redil y les provee todo lo necesario. Y hermanos, escuchen hermanos, quienes nos alimentamos de la bondad de Dios, la dirección de Dios debemos de seguir. Y nuestro Señor Jesucristo nos guía día a día, en cada momento, en cada situación, en cada prueba, en cada desafío. Él nos va guiando. Él nos guía a través de la adversidad y a través de los días de bonanza. Podemos ver su mano protectora en medio de la adversidad. Podemos ver su providencia en medio de la escasez. Podemos ver y sentir su cayado que nos devuelve al redil cuando nos estamos alejando. Escuchamos su suave voz cuando nos advierte, cuando nos corrige, cuando nos enseña, cuando nos guía. Y hermanos, sus verdaderas ovejas escuchan su voz. Yo le pregunto, hermanos, ¿escucha usted la voz de Dios? Y no me refiero aquí, hermanos, a nada místico, nada de eso, hermanos. Pero esa es una realidad en la vida de todo creyente. La Biblia dice que nosotros debemos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo, hermanos? A través de su palabra. A través de su palabra. Abra su Biblia, hermanos, si es tan amable, una vez más en el Evangelio de Juan, pero esta vez en el capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 1 al 5. Y mire lo que dice. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso, hermanos, es que nosotros podemos tener descanso, porque sabemos que Él nos ama, porque sabemos que Él nos guía, porque sabemos que Él está en control de nuestra vida y de nuestras circunstancias que rodean nuestra vida. Versículo 4 del Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infunden aliento. Y este, hermanos, es probablemente el versículo más conocido o más citado de este salmo. Cuando las personas están en peligro de muerte o en su lecho de muerte, suele citarse mucho este salmo y especialmente este versículo. Hay muchos testimonios de muchos soldados, por ejemplo, que en el fragor de la batalla recitan este versículo de este salmo. Hemos visto incontables películas donde los soldados, cuando están en combate y están en peligro de muerte, se cita este versículo. ¿Se acuerdan de la película Titanic? Una película muy conocida. Cuando el barco se está hundiendo, hay una escena de un predicador. El barco se está hundiendo y el predicador está citando precisamente este versículo. Y después pasa una escena donde está una madre con sus niños acostados, ¿no es cierto? Ella le está contando una historia a sus niños, aceptando resignadamente lo que habrían de enfrentar, que era la muerte. Y es que este versículo, hermanos, es tan hermoso, es tan prometedor, tan lleno de aliento y de esperanza, que no hay forma, hermanos, no hay forma de que no podamos atesorarlo. Por eso incluso el mundo secular ama este versículo. Aún el mundo, hermanos, atesora este versículo, porque es un versículo hermoso en todo sentido. El momento probablemente más difícil que afronta el ser humano es el momento de la muerte. O al menos es el que más temor causa. Pero, hermanos, el temor a la muerte está tan fuera de lugar en la vida del creyente, por las innumerables, por las incontables promesas que Dios nos da. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice la Escritura. Dios promete, hermanos, estar con nosotros aún en ese momento. En ese proceso, hermanos, en el cual dejamos este mundo, en el cual damos nuestro último suspiro y comenzamos una nueva etapa en nuestra existencia eterna junto a Él. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque tú estás conmigo. No hay lugar, hermanos, para el temor en la vida del creyente. La segunda parte del versículo dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la antigüedad, hermanos, los pastores de ovejas usaban especialmente esas dos herramientas. Una vara que utilizaban para ahuyentar a los depredadores y para corregir a las ovejas. Y otra vara un poco más grande, hermanos, que se llamaba el cayado. Y esta, hermanos, tenía la característica que tenía un gancho en una de las extremidades, que servía para atraer a las ovejas que se estaban alejando y volverlas al redil. La guía y la corrección de nuestro buen pastor nos infundirá aliento. Y mire, en este versículo, hermanos, la palabra aliento es muy interesante. En el hebreo, escuchen, hermanos, porque eso es muy importante. En el hebreo, hermanos, se traduce como confortar. Se traduce como consolar, extender compasión. Pero también, hermanos, se traduce como arrepentirse o arrepentimiento. La idea, hermanos, es esta. La idea es que nuestro buen pastor, con su corrección, con su guía, es decir, con su vara y con su cayado, nos llevará al arrepentimiento. Pero que a la misma vez, hermanos, nos confortará y nos llenará de su compasión. Eso es hermoso, hermanos. Eso es hermoso. Por eso, hermanos, confiamos en Dios. Pero esto, hermanos, y escuche, esto no es para todos. Este es nuestro último punto. Las promesas de Dios son solo para los que le pertenecen a Dios. Y este punto, hermano, lo voy a tratar con sumo respeto.
Y a las personas que no tienen a Cristo en su vida, escuchen, hermano, este punto, porque es muy importante. Una de las más grandes incongruencias de la vida es que precisamente la mayoría de las personas aman y quieren las promesas o las bendiciones que encontramos en este salmo y en toda la Escritura. Quieren las bendiciones, pero no quieren a Dios que da las bendiciones. Y el requisito para poder acceder a estas bendiciones las encontramos, hermanos, en el primer versículo. Y es uno llano y simple. ¿Cuál es? Que el Señor sea nuestro pastor. Que nosotros debemos pertenecer a Dios, nuestro Señor. Y la única forma, hermanos, en la que nosotros podemos pertenecer a Dios es entregando nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados y rindiendo totalmente nuestra vida a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el único camino. Él es la única puerta de entrada al redil bendito de Dios. Acompáñenme nuevamente, hermanos, a Juan capítulo 10. Pero esta vez vamos a leer de los versículos 7 al 10. Y mire lo que dice. Y repito, hermanos, Él es la única puerta de entrada al redil bendito de Dios. Y Juan dice esto en estos versículos. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hago un llamado a todas las personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Advertirles que sin Cristo sus vidas van directo al fracaso total y a la destrucción eterna. Puedes alejar de tu pensamiento esta verdad cuantas veces quieras, pero es una realidad a la que te expones día con día. Hoy es el día para que busques su perdón. Hoy es el día para que recibas ese don por gracia. Hago un llamado a aquel que está atravesando momentos difíciles, situaciones difíciles. Tal vez estás cansado, agobiado. Tal vez ves tu vida sin esperanza y no tienes a Cristo. Tienes que saber que el corazón que viene arrepentido y humillado, Él no desprecia. Él, hermanos, está lleno de amor y compasión, dispuesto siempre para perdonar. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere enmendar tu camino. Él quiere guiarte para que vengas a su redil bendito y santo. Hago un llamado a los que igualmente están sufriendo. Están cansados, están agobiados, pero tienen a Cristo. Los exhorto a no desmayar. Los exhorto a renovarse en su palabra, a confiar en sus promesas. Ustedes saben, hermanos, que esto hace toda la diferencia del mundo, porque no importa cuán difícil parezca la vida, con Él de nuestro lado, lo tenemos todo, hermanos. Lo tenemos todo, literalmente lo tenemos todo. Nada me faltará. Conclusión, hermanos. Versículo 5 y versículo 6 del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite.
Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En esta segunda parte de este Salmo 23, David nos presenta a Dios como un excelente anfitrión, que nos deleitará no solo en esta vida, hermanos, sino eternamente. La copa de su misericordia está llena, está rebosante, no así la copa de su ira. Y en su presencia, hermanos, estaremos para siempre. Muy posiblemente David en estos momentos, al escribir estos versos, se encontraba rodeado de muchos enemigos. Se sentía perseguido, se sentía traicionado, se sentía rechazado, en lugares desérticos donde muy probablemente la comida no abundaba. Los días llenos de grandes banquetes en su palacio habían quedado atrás. Pero él tenía plena confianza puesta en su buen pastor. Él esperaba, hermanos, ese momento cuando Dios habría de redimirlo públicamente. Y eso, hermanos, es un gran aliento para nosotros. Porque nuestra redención, hermanos, escuche, nuestra redención no es secreta. Dios se va a encargar de que las personas vean su gracia, vean su amor, vean su misericordia en nosotros. Y eso va a ser visto públicamente. Él se va a encargar que el mundo sepa que nosotros, sus redimidos, sus ovejas, le pertenecemos a Él, hermanos. Y ese es el punto central de este mensaje. Que sepamos, hermanos, que entendamos que solamente los que le pertenecen a Dios somos los receptores de sus promesas. Nosotros no podemos ir por la vida como ovejas sin pastor, porque tenemos pastor. No podemos decir que le pertenecemos a Dios o contarnos entre el pueblo de Dios sin haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y entregarle a Él todo lo que somos para su gloria. Debemos entregar todo a Él, hermanos. Mire, para concluir, hermanos, déjeme contarle una historia. No es mía, es una historia que escuché hace un tiempo. Es imperfecta, pero da en el punto que quiero dar. Cuenta la historia de un hombre que estaba sentado una tarde apacible en su casa. Estaba de lo más tranquilo. Dice que una tarde llegaron a su puerta y tocaron. El hombre se levanta y abrió la puerta. Y al abrir la puerta, hermanos, se encontraba Satanás en la puerta de su casa. Dice que lo agarró y le dio una terrible golpiza, una zarandeada terrible. Lo dejó malherido, lo dejó maltrecho. Dice que el hombre levantó la mirada y al levantar la mirada iba pasando Jesús y le habló: Señor, por favor, ayúdame. El Señor, lleno de compasión, se acercó, lo levantó, lo ayudó, sanó sus heridas y se aseguró de que estuviera bien. Dice que un día estaban cenando él y Jesús y nuevamente tocaron a la puerta. Pero el hombre estaba confiado. Por eso, ahora está Jesús conmigo. Aquí está Jesús. El hombre se levantó, fue y abrió la puerta y estaba Satanás nuevamente ahí. Y nuevamente lo agarró y le dio una terrible golpiza. El hombre confundido le dice: Señor, ¿viste lo que me hizo y no hiciste nada? Y dice que el Señor, lleno de paciencia, lo levanta, e igualmente le limpia sus heridas, lo ayuda a restablecerse. Y el hombre entendió: Señor, perdóname, soy un necio. Te pido, Señor, que vengas a vivir conmigo. Te pido, Señor, que me ayudes y que seas tú viviendo aquí conmigo. Dice que estaban cenando otra tarde y nuevamente, hermanos, el toquido a la puerta. El hombre se levanta pero confiado. Ahora Jesús vivía en su casa. El hombre abre la puerta
Y Satanás nuevamente en la puerta. Igualmente lo agarra, hermano, y le da una zarandeada peor que las dos anteriores. Lo deja terriblemente herido, maltrecho. Y el hombre confundido, angustiado, le pregunta a Jesús: Señor, no entiendo. Te he pedido ayuda, has visto lo que me hace, ves lo que me está pasando y no entiendo. Y el Señor, lleno de compasión, lleno de paciencia, nuevamente lo levanta y lo sana, lo cura, lo limpia. Y el hombre entendió. Señor, perdóname. Soy un necio terrible. Te pido, Señor, que tomes control de cada rincón de esta casa. Que tomes rincón de cada puerta, de cada ventana, de cada aspecto. Que seas tú el Señor de esta casa. Y permíteme a mí vivir contigo. Es la diferencia, hermanos. Dice que nuevamente estaban una vez cenando nuevamente y volvieron a tocar la puerta. Pero esta vez fue el Señor de la casa el que abrió la puerta. El Señor Jesús. Amén. La diferencia, hermanos, es que nosotros debemos entender que nosotros, hermanos, no podemos hacer nada. Que nosotros debemos aprender a depender totalmente de Él. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él es el anfitrión. Y nosotros, hermanos, somos sus ovejas. Y somos sus huéspedes. Nosotros vivimos en Él. Y nosotros vivimos con Él. Y nosotros vivimos para Él. Es la diferencia, hermanos. Aprendamos pues, hermanos, a depender de Dios totalmente. Y en todo momento. A saber que Él está en control total de nuestra vida y de nuestras situaciones. Y que descansemos sabiendo que sus promesas son fieles y son verdaderas, pero que son para sus hijos, para su pueblo, para sus redimidos, para sus ovejas. Si estás aquí en esta tarde y no tienes ese consuelo, si no tienes el perdón de Dios, no salgas de este lugar. No salgas de este lugar sin ponerte a paz con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendito Dios. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Te pido que seas tú obrando en los corazones que han escuchado tu palabra. Que seas tú redarguyendo. Que seas tú, Padre mío, dándonos el entendimiento para saber entender quién tú eres y quiénes somos nosotros. Gracias te damos, Señor, porque podemos contarnos entre tu pueblo, entre tus ovejas. Tú eres nuestro buen pastor y confiamos en ti y nos rendimos ante ti y te suplicamos, Señor bendito, que obres en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces todo lo que estamos pasando, Señor. Obra en nuestras vidas y ten compasión y misericordia, Padre mío, del que no tiene todavía tu socorro. Redarguye los corazones, Señor, para que puedan ver la necesidad que tienen de ti y ayúdalos, Padre mío. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Oramos en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.